Hola a todos. En el foro, no sé si este es el lugar correcto para esto, pero necesito sacar esto de mi pecho, compartir lo que encontré, lo que viví indirectamente a través de estas palabras. Hace poco, mi padre, un obrero de la construcción, falleció en un accidente de trabajo en Minas Gerais, Brasil, y mi familia y yo nos hicimos cargo de limpiar sus cosas. Entre sus herramientas encontré una caja de metal oxidada que él usaba para guardar papeles importantes. La abrí con dificultad, como un grito ahogado, adentro, envuelto en un plástico que por milagro lo mantuvo seco. Estaba un diario. No era un diario de recetas o de cuentas de la granja. Era algo mucho más oscuro. Las primeras páginas estaban descoloridas, pero la letra, apretada y ansiosa, Sisenchiao Vivao. Fue ahí cuando supe que lo que sostenía en mis manos no era solo un objeto, sino un portal a una tragedia que el tiempo y el cemento habían intentado sepultar para siempre. Una historia que me ha quitado él. Eran las memorias de una mujer, una monja de un convento en el interior de Minas Gerais, llamada Clarice. Ella escribía sobre el 2005, un año que para mí era solo un recuerdo vago. Describía su convento, la paz que sentían al vivir ahí y la felicidad de su peregrinación a Aparecida. Contaba cómo ella y otras 6 hermanas, todas del mismo convento, tomaron la difícil decisión de dejar sus vidas, su santuario, en busca de una promesa de fe y devoción. Era un lujo caro que se pagaba con el miedo de lo desconocido. Hablaba de un hombre, un tal señor Joo, que les prometió el viaje más seguro, la oportunidad de oro que nadie más les daría. Y ellas, ingenuas, desesperadas, ciegas por la promesa de llegar a su destino, creyeron cada palabra. Describía la mezcla de emoción y pavor que sentían en el autobús que las alejaba de todo lo que conocían. No había vuelta atrás. La primera noche del viaje, durmieron en un almacén frío, apiladas y como sacos de papas. Pero el miedo no era por la incomodidad, sino por la voz de señor Joo, que era demasiado suave, demasiado controladora para un simple guía. Ahí, en las primeras páginas de su diario, se podía sentir la primera grieta en su sueño, el primer indicio de que lo que habían comprado no era un boleto al paraíso, sino una entrada a un infierno de carne y hueso, donde la vida humana se valía menos que el objeto más barato. Los primeros días de su viaje se sintieron como una película de terror de bajo presupuesto. La camioneta en la que las transportaban era vieja, sin aire, y las ventanas estaban cubiertas con sábanas sucias para que nadie pudiera verlas. El chofer, un hombre sin nombre, con una mirada vacía, no hablaba con ellas, solo gruñía cuando intentaban hacer una pregunta. No les daban mucha comida, solo pan seco y agua en botellas que habían sido reutilizadas tantas veces que se sentían pegajosas. En las noches las encerraban en cuartos oscuros con un candado por fuera, y el silencio solo se rompía por los ronquidos de sus compañeras y el eco de sus propios miedos. Clarice escribía que el miedo no era por la incomodidad, sino por la sensación de ser invisibles, como si hubieran desaparecido del mundo sin que nadie se diera cuenta. La esperanza, esa pequeña llama que las había impulsado a salir de su tierra, se estaba apagando, ahogándose en la incertidumbre y la sospecha de que algo muy malo estaba pasando. Cuenta de que señor Joe o les había mentido, pero no sabían la magnitud de la mentira. Un día, después de un viaje que se sintió eterno, la camioneta se detuvo bruscamente. El chofer, con su voz áspera, les dijo que habían llegado. Los ojos de Clarice y sus hermanas se llenaron de una nueva esperanza,
pero esa esperanza se desvaneció al ver el lugar. No era un santuario, era un antiguo seminario en ruinas, abandonado y lleno de maleza, cercado por un muro roto, no olía a tierra sagrada, por hombres armados, a muerte, a algo podrido y rancio que se les metía en los pulmones. Clarice escribía que la realidad les golpeó como un puñetazo en el estómago. No eran peregrinas, eran prisioneras, señor yo, o las esperaba con una sonrisa en el rostro, pero sus ojos no se reían, eran fríos y calculadores. Les explicó que su peregrinación era de otra clase y que ahora tendrían que trabajar para él hasta que pagaran su deuda. Les quitó sus pocas pertenencias, teléfonos, sus identificaciones, sus rosarios, todo. En ese momento se dieron cuenta de que no tenían nada, que el mundo las había olvidado y que su única realidad era ese lugar solitario, oscuro y lleno de sombras que las miraban desde el otro lado de la cerca. La desesperación, la impotencia y la rabia de la traición se apoderaron de ellas. Una sensación que, según el diario, era peor que cualquier hambre o sed que hubieran sentido. Clarice describía la rutina con una tristeza que se colaba entre las palabras. Desde el amanecer hasta el anochecer, solo había trabajo, trabajo y más trabajo. Las obligaban a limpiar, a cocinar, a coser, pero no para su propio sustento, sino para los hombres que las mantenían cautivas. Les daban una cantidad de trabajo que parecía imposible de terminar, y si no lo hacían, las castigaban, las insultaban o les negaban la ya escasa comida. El miedo no era solo por los guardias, sino también por señor Yo-Oh, que de vez en cuando venía a supervisar. El hombre parecía disfrutar de su poder, de ver a otros sufrir. Las miraba con una sonrisa burlona mientras les daba órdenes, y sus ojos eran como dos pozos sin fondo, fríos y sin vida. Clarice escribió que se sentían como sombras, como fantasmas que trabajaban en un cementerio de sueños. La esperanza se había esfumado por completo, pero un nuevo sentimiento había surgido a la rabia de saber que habían sido traicionadas, engañadas, y la rabia de estar atrapadas en un del que no podían escapar. Un día, mientras trabajaban en la cocina, una de las hermanas, la más joven del grupo, se desmayó por el calor y el agotamiento. Su nombre era hermana Lucía, una joven de apenas 19 años que había dejado atrás a su familia para dedicarse a Dios. Los guardias se rieron, la arrastraron a un rincón y la dejaron ahí. A Clarice y a las otras les prohibieron acercarse, amenazándolas con sus armas. Ella escribió que esa fue la primera vez. Se convirtió en un grito silencioso. Vieron a su hermana, inconsciente, bajo el sol abrasador que entraba por el techo roto, y no pudieron hacer nada. La impotencia era un peso en sus hombros, más pesado que cualquier castigo que les hubieran dado. Al caer la noche, cuando ya no había más luz para trabajar, un guardia se acercó a Lucía. Las otras estaban observando desde lejos, con el corazón en un puño. El guardia la despertó a patadas, le dijo que se levantara, pero la joven no pudo. Entonces, el guardia, con una crueldad que helaba la sangre, le dijo que no servía para nada, que las débiles no tienen lugar en ese infierno, y sin más, la mató. Clarice escribió que el sonido del disparo fue como un eco en el valle, y el silencio que le siguió fue el más aterrador de todos. La muerte de Lucía, según el diario de Clarice, fue un punto de inflexión. El miedo se mezcló con un odio profundo y una sed de venganza que la consumía por dentro. Escribió que en ese momento ya no eran solo hermanas de un convento, eran hermanas en la muerte, unidas por el dolor de ver a su compañera, a su hermana menor, morir en un lugar tan distante de su tierra y de Dios
en la oscuridad de la noche. Ellas se juraron a sí mismas que harían algo, que no dejarían que la muerte de Lucía fuera en vano. Pero, ¿qué podían hacer? Estaban desarmadas, hambrientas y rodeadas de hombres armados que no tenían piedad. La impotencia era como una cadena pesada que las arrastraba, pero la rabia era como un fuego que las mantenía vivas, esperando la oportunidad perfecta. En ese momento, se dieron cuenta de que no tenían nada que perder, que sus vidas ya no les pertenecían, estaban muertas en vida, y lo único que les quedaba era la dignidad, y no dejarían que se la quitaran también. Clarice describía con detalles dolorosos la forma en que enterraron a Lucía. Lo hicieron en la noche, con la luna como única testigo, en un lugar apartado del seminario, en un hoyo que cavaron con sus propias manos. No tenían una pala, solo sus manos y un par de piedras afiladas que encontraron en el camino. No tenían un sacerdote, así que Clarice, con la voz quebrada, rezó por el alma de su hermana. Ella escribió que no había nada más triste que enterrar a una hermana en tierra extraña, lejos de su familia, en un lugar donde nadie sabría su nombre. Fue un entierro sin cruz, sin flores, sin lágrimas, porque no podían mostrar su dolor a los guardias que las vigilaban a la distancia. Después de enterrar, grabaron una pequeña cruz en una piedra grande que encontraron y la pusieron sobre la tumba, como la única señal de que alguien había existido en ese lugar, de que alguien había vivido y muerto. Clarice describía que esa piedra se convirtió en su secreto, en su juramento silencioso. Se convirtió en la tumba de Lucía y también en la tumba de su esperanza, pero al mismo tiempo en la semilla de su venganza. Los días se volvieron indistinguibles. El sol, el calor, el trabajo agotador y el constante miedo. Pero ahora, con el recuerdo de Lucía clavado en sus mentes, había una tensión diferente. Clarice escribió que se comunicaban con miradas, con gestos sutiles que los guardias no podían entender. Planearon, no sabían cómo ni cuándo, pero sabían que no podían quedarse ahí. El santuario que les habían prometido se había convertido en un cementerio de sueños. Los guardias, confiados en su poder, no sospechaban de ellas. Las veían como esclavas, como animales con la sed de venganza, pero no ardiendo como en sus venas. Clarice, en su diario, describía el miedo de los guardias como si fuera una ilusión. Ellos creían que sus armas y su crueldad eran suficientes para mantenerlas sumisas, pero no entendían que el miedo más grande ya lo habían experimentado. El miedo a morir lejos de casa, el miedo a ser olvidada. Ahora, el único miedo era no tener la oportunidad de vengarse, de hacer pagar a Señor Joe o por lo que les había hecho. Una noche, oscuridad, en medio del sonido las despertó. Era un grito. No era un grito de dolor, sino de terror. Los guardias, alarmados, salieron de sus chozas, apuntando sus armas a la nada. Clarice escribió que fue como una señal. Algo estaba pasando, algo que los guardias no podían controlar. El caos se apoderó de ellos, y en medio de la confusión, las 6 hermanas se miraron. Sabían que esa era su oportunidad. Mientras los guardias corrían de un lado a otro, buscando el origen del grito, usando la oscuridad como su manto. Habían estado observando el muro del seminario y sabían que había un lugar donde la cerca estaba floja, un lugar que ellas mismas habían aflojado poco a poco mientras trabajaban cerca de ahí, sin que nadie se diera cuenta. La adrenalina les quemaba en el pecho, pero el miedo de ser atrapadas era mayo R. Sabían que si las atrapaban, morirían. Pero, ¿acaso no estaban ya muertas? Esa pregunta las impulsó a seguir adelante, a arrastrarse todo por un poco de libertad.
por la oportunidad de contar su historia, la historia de Lucía. Cruzaron el muro una por una, con la ropa rasgada y la piel llena de rasguños. Clarice escribió que el alambre de púas les rasgó la piel, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor en su corazón. Ya estaban del otro lado, en la oscuridad, en la libertad, pero la libertad se sentía extraña, como algo que ya no les pertenecía. Miraron hacia atrás, al seminario, a los guardias, con sus linternas, buscando al intruso que había gritado. No sabían qué era lo que había provocado ese grito, ni por qué, pero no les importaba. Sabían que ese grito les había dado la oportunidad de escapar. Caminaron, sin rumbo, por el valle oscuro, con la luna como única guía. No sabían a dónde iban, solo sabían que tenían que alejarse de ese lugar infernal, de Señor Joe o de la tumba de Lucía. El diario de Clarice no describe qué hicieron después, solo que caminaron toda la con la esperanza de que el sol de la mañana las encontrara lejos de ese lugar. A la mañana siguiente, cansadas, hambrientas y deshidratadas, encontraron una carretera solitaria. Era una carretera de tierra, sin autos, pero era un camino. La esperanza, que se había apagado por un momento, volvió a encenderse, débil, pero ahí estaba. Caminaron por horas, sin saber si iban en la dirección correcta. Clarice, en su diario, escribió que la sed era insoportable, pero la sed de libertad era mayor, y fue en ese momento que la camioneta de un motorista, que estaba solo de paso, las vio. El motorista, un hombre de edad avanzada, se detuvo y les ofreció agua y comida. Clarice escribió que el hombre no les preguntó de dónde venían, ni por qué estaban en ese lugar. Simplemente les dio lo que necesitaban, les dio un poco de humanidad, y fue ese acto de bondad, en medio de la crueldad que habían experimentado, que les dio un poco de fe en la humanidad. El motorista las llevó a un pueblo cercano, donde podían encontrar ayuda. El diario de Clarice termina ahí. No hay más palabras, no hay un desenlace, solo la imagen de una camioneta vieja, una carretera solitaria y la esperanza, débil pero ahí, de que habían escapado eso es todo. No sé qué pasó con ellas. No sé si encontraron a sus familias. No sé si el diario de Clarice es el final de su historia o solo el comienzo de otra, pero lo que sé es que me dejó con una pregunta que me atormenta. ¿Qué fue, hermanas? de las La historia del otras? diario de Clarice terminó de una forma que me atormenta. ¿Cómo consiguió mi padre ese diario? ¿Por qué estaba enterrado en las ruinas de un seminario? Y, lo más importante, ¿qué pasó con las 6 hermanas? Mis pensamientos se quedaban atrapados en un bucle infinito, y las preguntas se mezclaban con el miedo de que la respuesta fuera mucho más terrible de lo que yo podría imaginar. Empecé a investigar. Usé internet, hablé con gente mayor del pueblo. Historia de 7 monjas desaparecidas en 2005 era como un fantasma que todos querían olvidar. Algunos decían que habían huido para llevar una vida secular, otras que se habían perdido en la selva. Nadie hablaba de Señor Joe o del antiguo seminario, como si esos nombres y lugares fueran solo una leyenda urbana, pero yo sabía que era real. Tenía el diario de Clarice en mis manos, y las palabras, llenas de dolor y de vida, eran una prueba de que la historia no era una leyenda. La convirtió en una obsesión, y las noches, que antes estaban llenas de descanso, ahora estaban llenas de pesadillas, con el grito de Lucía, con los ojos de Señor Joe, y con la impotencia de no saber qué pasó con las 6 hermanas. Un día, mientras miraba una foto antigua de mi padre, vi algo extraño. En la foto, él estaba con sus compañeros de trabajo, y estaban en una obra, en una ruina de un antiguo edificio. Amplié la foto
y mi corazón se detuvo. El edificio era el antiguo seminario. Y los trabajadores, pude ver el rostro del motorista de la camioneta, el hombre que ayudó a las hermanas a escapar. Mi padre, el hombre que encontró el diario, estaba en la misma obra. Mi padre tenía el diario de Clarice. El motorista las ayudó a escapar y mi padre, de alguna forma, enterró el diario para que nadie lo encontrara. Sentí un escalofrío en la espalda. Mi padre, un hombre que yo pensaba que era un simple trabajador, un hombre que vivió y murió con las manos sucias de cemento y con un corazón de oro, estaba en medio de un misterio que me asustaba más que cualquier película de terror. Las piezas del rompecabezas estaban encajando, pero el cuadro que se estaba formando era mucho más sombrío de lo que yo podría haber imaginado. Me quedé mirando esa foto por horas, con el corazón martillando en el pecho. No podía ser una coincidencia. El conductor de la camioneta, el antiguo seminario, mi padre, todo se conectaba de una forma que me helaba la sangre. Empecé a buscar en las cosas de mi padre de una manera más meticulosa, buscando algo que me diera una pista, una respuesta, cualquier cosa. Encontré cajas de herramientas viejas, papeles de impuestos y fotos antiguas, pero no había nada, hasta que encontré una caja de metal escondida en un rincón del garage, debajo de unas lonas sucias. La caja estaba cerrada con un candado, y la llave no estaba por ningún lado. Me pasé la noche entera intentando abrirla, usando alicates, un martillo, cualquier cosa que encontrara. El candado, viejo y oxidado, se dio con un chasquido que se sintió como una victoria, pero lo que encontré adentro me hizo desear no haberlo abierto nunca. La caja estaba llena de recortes de periódicos, todo sobre un caso antiguo de desaparición. Los recortes eran sobre la desaparición de las 7 monjas de 2005. Los titulares hablaban de la falta de pistas, de la teoría de la fuga voluntaria y de la frustración de las familias. Pero lo más aterrador no eran los titulares, sino las fotos. Había fotos de las 7 monjas, con sus rostros sonrientes y llenos de vida. Fotos que me miraban desde el pasado, fotos que se sentían tan reales y tan vivas que me daban escalofríos. Y entre los recortes había una carta escrita a mano, con una letra temblorosa, dirigida a mi padre. La carta era del motorista de la camioneta. En la carta, él le pedía a mi padre que guardara el diario, que lo protegiera, que no dejara que cayera en manos de la gente de João. Le escribía que podía ir a la policía, que la policía estaba comprada y que temía por su vida y por la vida de las hermanas. La carta terminaba con un ruego, con la esperanza de que mi padre hiciera lo correcto y que Dios lo protegiera. La carta estaba fechada en 2005. Me di cuenta de que mi padre no era un simple trabajador. Era un héroe silencioso, un hombre que en medio de la oscuridad había decidido hacer lo correcto, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Y ahora, yo era el guardián secreto. En esa noche no pude dormir. La carta del motorista, la foto de mi padre y el diario de Clarice se mezclaban en un torbellino de emociones. Mi padre no era solo un obrero, era un eslabón en una cadena de secretos, un guardián de una verdad que el mundo había olvidado. Sentí una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por el hombre que era, por su valentía silenciosa, y miedo por lo que esa valentía le pudo haber costado. Me pregunté qué sabía él, qué había visto, que había vivido en esa obra. Me pregunté si él, como las hermanas, también había sido una víctima en un mundo de crueldad y corrupción. Me di cuenta de que mi padre, al morir, no se había llevado sus secretos a la tumba. Me los había dejado a mí como una herencia, un fardo que ahora pesaba en mis hombros. Y con esa carga vino una nueva responsabilidad. Tenía que encontrar así
Orjon tenía que descubrir qué pasó con las hermanas. Tenía que honrar la memoria de mi padre y la de esas 7 mujeres. Al día siguiente tomé una decisión. Fui al pueblo donde mi padre y el motorista se habían encontrado con las hermanas. El pueblo no era más que un puñado de casas viejas, una iglesia desmoronada y un bar con una puerta chirriante. Entré en el bar y el silencio me golpeó. El lugar estaba lleno de hombres mayores, con las miradas perdidas y las caras llenas de cicatrices que no eran solo del trabajo. Me senté en la barra y pedí una bebida. El dueño del bar, un hombre con un rostro cansado, me miró con desconfianza. Le pregunté por el motorista, por el hombre que manejaba una camioneta vieja, y su rostro se tensó. Me dijo que no sabía nada, que el hombre se había mudado hace mucho tiempo. Le pregunté por señor Joe. Oh, y su rostro se puso pálido. Me dijo que ese nombre era un fantasma, una leyenda, un nombre que nadie pronunciaba en voz alta. Me di cuenta de que el pueblo, como el diario de Clarice, también tenía sus secretos, sus historias enterradas. Y yo, con la carta en el bolsillo, diario en la mochila y el corazón en la garganta, me sentía más solo que nunca. Escuchar el silencio del bar, lleno de secretos, me hizo un nudo en la garganta. Las miradas desconfiadas de los hombres mayores me pesaban, como si supieran que no era de allí, que era un forastero, en busca de algo que ellos preferían dejar enterrado. El dueño del bar, con su voz ronca, me dijo que no hiciera preguntas, que me fuera, que ese lugar no era para gente curiosa. Pero yo no podía irme. El diario, Clarice, la carta del motorista, la foto de mi padre, todo me impulsaba a quedarme. Estaba en medio de un rompecabezas que solo yo podía armar. Y a cada paso que daba, a cada pieza que encajaba, más sombrío se volvía el cuadro. Me sentía como un detective de una película antigua, en un lugar donde el tiempo se detuvo, donde las leyendas y las verdades se mezclaban de una forma que era imposible de descifrar. Pero yo no era un detective, era solo un hijo. Esa búsqueda de respuestas me llevó sobre su padre, a un infierno que nunca imaginé que existiera. Decidí que necesitaba encontrar el antiguo seminario, el lugar donde todo sucedió. Nadie en el bar me dijo dónde estaba, así que tuve que buscar por mi cuenta. Salí del bar, con el sol ya poniéndose, y empecé a caminar por los caminos de tierra del pueblo. El paisaje era impresionante, con montañas y valles verdes que parecían haber sido dibujados por Dios San. Pero yo no podía apreciar la belleza, pues mi corazón estaba lleno de miedo. El miedo de que lo que estaba buscando fuera más que solo un lugar. El miedo de que fuera una tumba, un cementerio, un lugar donde las almas de las 7 hermanas y la de mi padre me esperaban. Encontré el seminario en las ruinas de un antiguo edificio, en la cima de una colina, con una vista que se extendía por todo el valle. El lugar era aterrador, con las paredes desmoronándose, el techo con agujeros y las ventanas rotas que parecían ojos vacíos, mirándome desde el pasado, un intruso, en un lugar que tenía sus propios fantasmas, sus propios secretos. Y yo, con la mochila a la espalda y el corazón en la mano, estaba a punto de descubrir lo que esos fantasmas tenían que decirme. Entré en las ruinas del seminario, con la linterna de mi teléfono como única fuente de luz. El aire era pesado, frío, y olía a moho y a algo más, a algo que no podía identificar. Cada paso que daba hacía eco en los pasillos vacíos, y el sonido me hacía sentir como si no estuviera solo. Ventanas rotas, como ojos vacíos, me miraban desde las paredes, y el viento que se colaba por los agujeros del techo silbaba una melodía espeluznante. El lugar, en su tiempo, debió haber sido un santuario de paz y de fe, pero ahora era solo un monumento
a la crueldad y a la traición. El diario de Clarice, con sus palabras llenas de dolor y de vida, se sentía como una guía. Recorrí los pasillos, las cocinas, los cuartos, buscando alguna señal, alguna pista, con algo que me dijera que había pasado. No había un adau, solo polvo, telarañas y un silencio que me perforaba los oídos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Y el miedo, un miedo que nunca antes había sentido, se apoderó de mí. Me detuve en el que parecía ser un cuarto de oración. Había un altar con un crucifijo roto y unas velas viejas y derretidas. La luz de mi linterna iluminó las paredes y vi algo que me hizo temblar. En la pared, con una escritura temblorosa, 2005, estaban, a mi corazón se detuvo. Era la caligrafía de Clarice. Ella había escrito el nombre de su hermana, la hermana que murió, en la pared. Era como un grito mudo, una lágrima de cemento que el tiempo no podía borrar. Toqué el nombre con mis dedos y sentí una conexión con Clarice, con Lucía, con todas las hermanas. En ese momento, no eran solo un nombre en un diario, eran almas, almas que habían sufrido, almas que habían muerto en ese lugar. Me sentí como un testigo de un crimen que ocurrió hace 15 años, un crimen que el mundo había olvidado, pero que el seminario, con sus paredes y su silencio, no había olvidado. Mi búsqueda no era solo por respuestas, era por justicia. Y en ese momento me di cuenta de que mi padre, al enterrar el diario, no solo me había dejado un secreto, me había dejado una misión. Y yo, con el nombre de Lucía en la punta de mis dedos, estaba listo para cumplirla, sin importar el costo. Me quedé en ese cuarto de oración, con la mano sobre él, nombre de Lucía, y el mundo exterior se desvaneció. El miedo se transformó en una especie de adrenalina fría que me corría por las venas. Ya no era un simple curioso, era un testigo, un vengador, un hombre que tenía en sus manos el peso de una verdad que había estado enterrada durante 15 años. Miré a mi alrededor con los ojos de un detective, buscando algo más. Mi linterna se movió por las paredes, por los rincones, por el techo, y mi corazón se detuvo. La misma caligrafía en la pared opuesta había una lista de nombres. No eran nombres de santos, eran nombres de personas, con fechas y lugares a su lado. Era una lista de Señor Yo y sus asociados, los que lo ayudaban en su red. Clarice no solo había escrito sobre su sufrimiento, había dejado una prueba, un mapa, un testamento. En esa lista pude ver los nombres de sacerdotes, policías, políticos, gente que parecía intocable. Y en la parte inferior había una nota. El camión de la iglesia, martes, no sabía qué significaba, pero sabía que era importante. Era una pieza más del rompecabezas, una pieza que me daba esperanza, una esperanza de que no todo estaba perdido. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, saqué mi teléfono y tomé fotos de todo. De la pared con el nombre de Lucía, de la lista, de la nota. Sentí que no era seguro quedarme más tiempo ahí. El lugar, que antes era solo una ruina, se había convertido en un monumento a la maldad humana, un lugar donde el mal tenía sus raíces profundas. Salí del seminario con la luz del atardecer tiñendo el cielo de naranja y rojo, y la sensación de que alguien me estaba observando. Miré hacia atrás, pero no había nadie. Sin embargo, el miedo, un miedo instintivo, me dijo que me fuera. Caminé tan rápido como pude, sin mirar hacia atrás, con la mochila en la espalda y el diario en la mano, un diario que ahora era mi responsabilidad. Ya no era solo una historia, era una misión que mi padre me había dejado, una misión que me ataba a la tragedia de esas 7 monjas. Al llegar al pueblo, el silencio era diferente. Ya no era el silencio de un pueblo adormecido, era un silencio de miedo,
de conspiración. Un silencio que me decía que todo el mundo sabía, pero nadie quería hablar. Y yo, un forastero con una mochila llena de secretos, ahora era el intruso en un lugar que estaba a punto de desmoronarse. El silencio del pueblo se sentía más pesado que el plomo. Con la mochila a la espalda y el diario de Clarice en la mano, me di cuenta de que mi búsqueda ya no era solo por respuestas, sino por supervivencia. Sí, señor Joe y su gente estaban tan bien conectados como la carta del motorista y la lista de Clarice indicaban. Entonces, yo estaba en un territorio muy peligroso. Me sentí como un ratón en la jaula de un león, y la única cosa que me mantenía vivo era la adrenalina y la necesidad de saber la verdad. Regresé a la casa de mi padre, pero ya no me sentía seguro ahí. Cada sombra, cada ruido, cada crujido de la madera me hacía saltar. El fantasma de mi padre, el héroe silencioso, me miraba desde el pasado, y su mirada me decía que el camino que yo estaba tomando era peligroso, pero que no había vuelta atrás. La noche, que antes era un refugio, ahora era un campo de batalla, lleno de fantasmas y de miedos que me susurraban al oído. Al día siguiente, tomé una decisión arriesgada. Sabía que no podía ir a la policía. La lista de Clarice era una prueba de que la policía estaba comprada. Tenía que encontrar a alguien, un aliado, un confidente, alguien que me ayudara a desenterrar la verdad sin arriesgar mi vida. Mi primer pensamiento fue buscar al motorista de la camioneta. Él era el único que sabía del diario de Clarice, el único que había visto a las hermanas, el único que podía confirmar la historia de mi padre. Pero el dueño del bar me había dicho que se había mudado a No. Me di por vencido. Fui a la oficina de correos, a la oficina de registro civil, a cualquier lugar donde pudiera encontrar información sobre él. Pasé días buscando, preguntando, gastando el poco dinero que tenía. Y fue en una de esas búsquedas que encontré una dirección, la dirección de su casa, en un pueblo cercano. La esperanza, esa pequeña llama que me mantenía vivo, se encendió de nuevo. Sabía que el camino era largo y peligroso, pero ahora tenía una meta, un lugar al que ir, un hombre al que encontrar. Salí del pueblo con la dirección del motorista en la mano y el corazón en la garganta. El camino era largo, y la camioneta de mi padre, vieja y destartalada, me hizo dudar de si llegaría. Pero no había vuelta atrás. La historia de las monjas, el diario de Clarice, el sacrificio de mi padre, todo me impulsaba a seguir adelante. En el camino, el miedo se mezcló con la incertidumbre. ¿Y si el motorista no quería hablar? ¿Y si él también estaba involucrado en la red de señor Joe? La paranoia se apoderó de mí. Cada auto que me pasaba, cada persona que me miraba, estuviera siendo seguido, me hacía sentir como si el fantasma de señor Joe estuviera a mis espaldas, listo para cobrarse el secreto que yo custodiaba. La noche, que antes era un manto de paz, ahora era un campo de batalla lleno de fantasmas y de miedos que me susurraban al oído. Llegué al pueblo del motorista, un pueblo más pequeño y más tranquilo que el de mi padre. Pero el silencio, el mismo silencio de miedo y de secretos, también estaba ahí. Encontré la casa del motorista, una casa modesta, con un jardín lleno de flores y un perro viejo durmiendo en la puerta. Toqué el timbre y esperé. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La puerta se abrió y un hombre de edad avanzada, con el rostro cansado pero con una mirada de bondad que me recordó a mi padre, me miró. Era el motorista. Lo reconocí de la foto. Le dije mi nombre y le expliqué que era el hijo del hombre que encontró el diario, el hijo del hombre que lo había ayudado a él. Al principio, su rostro se llenó de miedo, pero cuando le mostré la foto de mi padre, su rostro se llenó de lágrimas. Me abrazó, me apretó fuerte
y me dijo que mi padre era un héroe, un hombre que en medio de la oscuridad había decidido hacer lo correcto. Me contó su historia, la historia de cómo había encontrado a las hermanas en la carretera, de cómo las había ayudado a escapar y de cómo, al igual que mi padre, había tenido que vivir con el miedo de que Señor Joe o lo encontrara y se cobrara la deuda. El motorista, el héroe silencioso, me contó el final, el desenlace, el final que yo buscaba, el final que me hizo desear no haberlo encontrado nunca. El motorista, con lágrimas en los ojos, me contó la historia de cómo él ayudó a las hermanas a escapar. Las llevó a un pequeño poblado, donde les dio dinero y comida, y las dejó en una terminal de autobuses. Pensó que estarían a salvo, que podrían encontrar el camino de regreso a casa. Pero lo que no sabía era que señor Joe y su gente seminario no eran solo dueños de todo el valle, y que tenían ojos y oídos en todas partes. Señor Joe descubrió que las hermanas habían escapado, y en su furia ordenó que las encontraran. El motorista, con la voz embargada por la culpa, me dijo que las hermanas no lograron llegar muy lejos. La policía, que estaba al servicio de señor Joe, las encontró en la terminal de autobuses. La historia que la policía contó fue que las hermanas se habían perdido en la selva y que el motorista llevado a la terminal de autobuses. Pero la verdad que me desgarró el corazón fue que las hermanas fueron llevadas de vuelta al seminario y allí fueron brutalmente asesinadas para que no pudieran contar la verdad. El motorista me mostró un recorte de periódico, un recorte de un periódico local, con una pequeña nota que hablaba sobre la muerte de las 7 hermanas. La nota decía que habían muerto en un accidente de autobús, pero la foto que la acompañaba, una foto borrosa y oscura, me mostró la verdad. La foto era del viejo seminario en ruinas, con la policía alrededor. El motorista me dijo que los cuerpos de las hermanas fueron encontrados allí, en el mismo lugar donde ellas fueron mantenidas como rehenes, y que la policía, para encubrir la verdad, inventó la historia del accidente. El motorista me dijo que él, al descubrir lo que había sucedido, se sintió culpable. Pensó que, al ayudarlas a escapar, las había mandado a la muerte. Él enterró el diario de Clarice en las ruinas del seminario, con la ayuda de mi padre, para que, un día, alguien encontrara la verdad. Me dijo que el diario, la carta y los recortes de periódico eran su forma de buscar justicia, aunque la justicia nunca llegara. Y yo, con las lágrimas rodando por mi cara, me di cuenta de que mi padre no era un héroe silencioso, sino un héroe que, como las 7 hermanas, fue víctima de un mundo de crueldad y de corrupción. Y mi búsqueda, mi obsesión, me había llevado a imaginar al final más trágico que yo. Estaba destrozado. El peso de esa verdad me aplastó de una manera que nada más en mi vida lo había hecho. Me di cuenta de que mi padre y el motorista no habían sido solo testigos, sino cómplices involuntarios de una tragedia que el mundo había enterrado. La culpa que el motorista sentía era palpable, y me di cuenta de que esa culpa también se había arraigado en mi padre. Un hombre que, al igual que las monjas, se había convertido en una víctima de la crueldad de señor Joe, y vi en sus ojos no solo la tristeza, sino también una profunda impotencia. Él me dijo que después de la muerte de las monjas, señor Joe se volvió intocable. La policía lo protegía, el clero lo protegía, y el miedo se apoderó de todos los que lo conocían. Mi padre y el motorista se mudaron de los pueblos, buscando una vida nueva, una vida lejos del fantasma de señor Joe, y de las almas de las monjas. Pero el fantasma de esa tragedia los siguió,
Y por eso, diario, mi padre los había guardado él. La carta, todo, lo había guardado para que un día alguien, el destino, el universo, o yo, su hijo, pudiera encontrar la verdad y contar la historia. El motorista, con lágrimas rodando por su cara, me dijo que señor Joe o murió en la cárcel unos años después de la tragedia, pero que su legado, el legado de su maldad, continuó. Su red de corrupción se desmoronó lentamente, pero los involucrados, los sacerdotes, los policías, nadie fue a la cárcel, los políticos, nadie pagó por sus crímenes, todos, la justicia, se salieron con esa diosa ciega. Los había olvidado por completo. Me dio un último recorte de periódico, un recorte sobre la muerte de señor Joe. Oh, y me dijo que no tenía nada más para mí. Me dijo que ahora, con la verdad en mis manos, mi misión era honrar la memoria de mi padre y la de las monjas. Me abrazó de nuevo, me dio su bendición y me dijo que me fuera, que no me quedara ahí. Me dijo que el pueblo, como el antiguo seminario, también tenía sus fantasmas y que no era un lugar para un hombre que custodiaba la verdad. Salí de su casa con el corazón roto y el peso de una verdad que me estaba asfixiando. Miré hacia el cielo y el sol, que antes me daba esperanza, ahora me parecía un recordatorio cruel de que el día, como mi vida, estaba llegando a su final, un final que no tenía ni paz, ni justicia, ni perdón. Salí de la casa del motorista, pero la verdad que él me había dado me pesaba más que cualquier mochila que yo hubiera cargado en el sol, que antes me había dado esperanza. Ahora se sentía como un faro que iluminaba mi dolor. Regresé al pueblo de mi padre, pero el lugar que antes se sentía como mi hogar, ahora se sentía como una tumba. Cada persona que veía, cada rostro que encontraba, me hacía preguntarme si ellos también sabían, si ellos también eran cómplices silenciosos en la tragedia de las 7 monjas. El silencio del pueblo, que antes era de paz, ahora era de miedo, de conspiración. Un silencio perforaba los oídos. La historia de las monjas, que antes era solo un misterio, ahora era una cicatriz en mi alma, una cicatriz que nunca sanaría. El diario de Clarice, los recortes de periódico, la carta del motorista, todo se sentía como un tesoro que yo no quería, un tesoro de dolor y de tristeza. Me fui del pueblo al amanecer. No podía quedarme ahí. El fantasmao, di señor, yo, oh, el fantasma de mi padre, el fantasma de las 7 monjas, a la espalda, todo me asfixiaba. El corazón me fui roto, sin mirar, no sé a dónde con la mochila. Conduje por días, sin rumbo, sin destino, con el diario de Clarice en el asiento del pasajero, como un compañero de viaje. Cada vez que me detenía, sentía que las monjas estaban conmigo, que sus almas me acompañaban en mi viaje. El grito de Lucía, el dolor de Clarice, la valentía de mi padre, todo se había convertido en parte de mí. Ya no era solo un hombre en busca de respuestas, era un hombre que llevaba en sus hombros el peso de una verdad que nadie quería, una verdad que había sido enterrada por el tiempo, por el miedo y por la maldad humana. Y ahora, yo era el guardián de esa verdad, el portador de la luz en la oscuridad, un hombre que, al igual que las monjas, se había convertido en una víctima de un mundo de crueldad y de corrupción. Mi vida, desde ese día, se ha convertido en una búsqueda de paz que nunca llega. El diario de Clarice se ha convertido en una especie de ancla para mí, un ancla que me mantiene atado a un pasado de dolor y de tristeza. A veces me detengo en algún pueblo, me siento en un café y veo a la gente, a los niños riendo, a las parejas paseando, y me pregunto si ellos, en su inocencia, tienen idea de la oscuridad que se esconde detrás de la luz. Me pregunto si ellos, en su ignorancia, son más felices. Y la respuesta, una respuesta que me duele, es que sí, porque el conocimiento de la verdad
La verdad que yo guardo en mi mochila es una carga que nadie debería llevar. Consumí por dentro un veneno que te roba el sueño, que te quita la paz. Y yo, un hombre que antes era un simple hijo, ahora soy un hombre que vive con el fantasma de 7 monjas y el fantasma de mi padre. Un fantasma que me recuerda cada día que la justicia, esa diosa ciega, no existe en este mundo. He intentado contar la historia. He intentado ir a la policía, a los periódicos, a los canales de televisión. Pero la historia, mi historia, es una historia que nadie quiere escuchar. Me miran con desconfianza, me la sienten loco. Me dicen que la historia es demasiado fantástica para ser real. Me dicen que los periódicos de 2005 ya contaron la historia, que fue un accidente de autobús, que el caso está cerrado. Y yo, con el diario en mis manos, con las lágrimas rodando por mi cara, me doy cuenta de que la verdad no siempre triunfa. La verdad, a veces, es enterrada por el miedo, por la corrupción, por la maldad humana. Y los héroes silenciosos como mi padre y el motorista, son olvidados. Pero yo no los he olvidado. Y por eso estoy aquí, en este foro, compartiendo mi historia. Una historia que no es una fantasía, no es una leyenda, es una historia real. Una historia que me ha quitado el sueño. Una historia que me ha convertido en el guardián de una verdad que el mundo ha olvidado. Y yo, con la mano temblorosa, sigo escribiendo, esperando que alguien, en algún lugar, me escuche. Ha convertido en una búsqueda de paz que nunca llega. El diario de Clarice se ha convertido en una especie de ancla para mí. Un ancla que me mantiene atado a un pasado de dolor y de tristeza. A veces me detengo en algún pueblo, me siento en un café y veo a la gente, a los niños riendo, a las parejas paseando, y me pregunto si ellos, en su inocencia, tienen idea de la oscuridad que se esconde detrás de la luz. Me pregunto si ellos, en su ignorancia, son más felices. Y la respuesta, una que me duele, es que sí, porque el conocimiento de la verdad que yo guardo en mi mochila, es una carga que nadie debería llevar. Es un veneno que te consume por dentro, que te roba el sueño, que te quita la paz. Y yo, un hombre que antes era un simple hijo, ahora soy un hombre que vive con el fantasma de 7 monjas y el fantasma de mi padre. Un fantasma que me recuerda cada día que la justicia, esa diosa ciega, no existe en este mundo. He intentado contar la historia. He intentado ir a la policía, a los periódicos, a los canales de televisión, pero la historia, mi historia, la historia de Clarice, de Lucía, de mi padre, de las 7 monjas, es una historia que nadie quiere escuchar. Me miran con desconfianza. Mi lauman loco. Me dicen que la historia es demasiado fantástica para ser real. Me dicen que los periódicos de 2005 ya contaron la historia, que fue un accidente de autobús, que el caso está cerrado, y yo, con el diario en mis manos, con las lágrimas rodando por mi cara, me doy cuenta de que la verdad no siempre triunfa. La verdad, a veces, es enterrada por el miedo, por la corrupción, por la maldad humana. Y los héroes silenciosos como mi padre y el motorista, son olvidados. Pero yo no los he olvidado. Y por eso estoy aquí, en este foro, compartiendo mi historia. Una historia que no es una fantasía, no es una leyenda, es una historia real. Una historia que me ha quitado el sueño. Una historia que me ha convertido en el guardián que el mundo ha olvidado. Y yo, con la mano temblorosa, sigo escribiendo, esperando que alguien, en algún lugar, me escuche. Cada vez que me siento a escribir aquí, siento una especie de alivio extraño, una sensación de estarme liberando de un peso que cargo solo desde hace años. Pero con cada palabra que escribo, el dolor y la impotencia
regresan con fuerza. Es como si estuviera reviviendo todo de nuevo. El olor a moho y cemento del antiguo seminario. La sensación del diario de manos. El rostro de mi padre en la foto. Y la mirada de miedo del motorista. La verdad que antes buscaba desesperadamente, ahora es una cadena que me ata, un ancla que me impide seguir adelante, tener una vida normal. Las noches, que deberían ser para descansar, son invadidas por pesadillas donde veo los rostros de las 7 monjas, los ojos de Lucía llenos de miedo, la sonrisa cruel de señor Joe, hoy a mi padre, con las manos sucias de cemento, la verdad del mundo, enterrando el diario, pero también de mí, intentando. La soledad, que antes era una amiga, ahora es una compañera cruel. La verdad me ha aislado del mundo. No puedo compartir con nadie lo que sé, porque las personas, en su inocencia, no lo entenderían, y los que lo entenderían me mirarían con desconfianza, con miedo, con la misma mirada que me dieron los viejos en el bar del pueblo. Mi vida se ha convertido en un círculo vicioso. Viajo de un lugar a otro, buscando una paz que no existe, y en cada lugar donde me detengo, veo lo mismo. Hay gente que vive sus vidas sin saber de la oscuridad que se esconde debajo de la superficie. Gente que vive en una burbuja que yo, por accidente, pinché. Y yo, el portador de la verdad, el guardián de una tragedia, me he convertido en el más solitario de todos. El diario de Clarice se ha convertido en mi única compañía, en mi único confidente. No es un objeto, es una voz que me habla del pasado, que me recuerda esconder la crueldad bajo el manto que el ser humano puede y la fe. He intentado deshacerme de él. He intentado quemarlo, tirarlo al mar, enterrarlo, pero no puedo. El diario es como una parte de mí, como un órgano que no puedo arrancar. Cada vez que intento deshacerme de él, siento una opresión en el pecho, una voz en mi cabeza que me dice que no lo haga, que no oblige, que no traicione la memoria de mi padre y la de las monjas. Y por eso, corazón, sigo viajando. Un corazón con el diario en la mochila, en una con el peso de la verdad para 7 almas, y un héroe silencioso. A veces me detengo en una iglesia, no para ojesar, sino para observar a la gente. Veo a los sacerdotes con sus túnicas blancas, con sus rostros llenos de paz, y me pregunto si ellos, en su inocencia, tienen idea de la oscuridad que se esconde detrás de sus altares. Veo a las personas con sus ojos llenos de fe, de esperanza, respuesta que me duele, y me pregunto es que si ellos, porque el conocimiento en de su ignorancia, la verdad son que yo guardo más en mi mochila, y la es una carga que nadie debería llevar. Es un veneno que te consume por dentro, que te roba el sueño, que te quita la paz. Y yo, un hombre que antes era un simple hijo, ahora soy un hombre que vive con el fantasma de 7 monjas y el fantasma de mi padre, un fantasma que me recuerda cada día que la justicia, esa diosa ciega, no existe en este mundo. Cada vez que cierro los ojos, no veo oscuridad, veo rostros, el rostro de Clarice, con sus ojos llenos de miedo y de valentía. El rostro de Lucía, con sus ojos llenos de inocencia y de fe. El rostro de mi padre, con sus ojos llenos de culpa y de heroísmo. Y el rostro del motorista, con sus ojos llenos de tristeza y de impotencia. Todos ellos, los vivos y los muertos, me miran, me juzgan, me ruegan que no los olvide, que no deje que sus historias se desvanezcan en el tiempo. La historia de las 7 monjas no es solo una historia de corrupción, es una historia de valentía, de fe, de la lucha por la verdad en un mundo de mentiras. Y yo, el portador de esa historia, el guardián de esas almas, he aceptado
mi destino. No he encontrado la paz que buscaba, pero he encontrado un propósito. No he encontrado la justicia para las monjas, pero he encontrado la justicia para mi padre, para el motorista, para todos los héroes silenciosos que, como ellos, lucharon contra la oscuridad y que fueron olvidados. La historia de las 7 monjas no morirá conmigo. He decidido que la contaré, que la escribiré, que la publicaré en este foro, en este rincón de la Internet, donde las historias reales, las historias que nadie quiere escuchar, tienen un lugar. He decidido que seré la voz de los que no tienen voz, que seré la luz en la oscuridad, y por eso sigo escribiendo con la esperanza de que mi historia no sea solo mi historia, sino la historia de todos los que, en su inocencia, también mi historia, la que conté en este foro, se volvió viral. No me di cuenta al principio. Estaba tan inmerso en mi propia burbuja de dolor y soledad que no vi cómo la gente empezó a compartirla, a comentarla, a traducirla. Un día alguien me escribió diciéndome que mi historia había llegado a un periódico local en Minas Gerais, el mismo periódico que en 2005 había publicado la nota sobre el supuesto accidente de autobús. El caso, a pesar de las amenazas, inspirado por mi relato, y así había decidido reabrir monjas. El fantasma de mi padre, el fantasma de Lucía, empezó a cobrar vida de nuevo. Otros periodistas se unieron a la causa. Usaron el diario de Clarice, los recortes de periódico que mi padre había guardado, la carta del motorista, y empezaron a investigar. Descubrieron que señor Yo o no era solo un contrabandista, sino un hombre con contactos en la policía, en el clero, en el gobierno. Descubrieron que antiguo seminario en Winaus guardaba más secretos. Con la ayuda de la información que yo había proporcionado, la policía, una nueva policía, una policía que no estaba comprada, encontró los restos de las monjas, y con los restos encontraron la prueba de que no murieron en un accidente, sino que fueron brutalmente asesinadas. La verdad, que yo creía que estaba muerta, había resucitado. El escándalo explotó. La gente, enojada, con el corazón roto, salió a las calles. Exigieron justicia. Exigieron que todos los involucrados, desde el sacerdote corrupto hasta el político que los protegía, pagaran por sus crímenes. La justicia, esa diosa ciega que yo creía que no existía, empezó a abrir los ojos. Se abrieron investigaciones, se emitieron órdenes de arresto, se destituyeron a políticos, a sacerdotes, a policías. La red de corrupción de señor Yo se desmoronó por completo, y los responsables, que creían que sus crímenes se habían desvanecido en el tiempo, fueron llevados. Que antes era un hombre solitario, me convertí en un símbolo. La gente me buscaba, me abrazaba, me agradecía por haber contado la historia. Pero yo no era un héroe. El héroe era mi padre, el héroe era el motorista, la heroína era Clarice, la heroína era Lucía, las 7 hermanas que, con su valentía, habían plantado la semilla de la verdad. La justicia que se logró no fue mi justicia, fue la justicia de ellos, de los que murieron en silencio, de los que no tuvieron voz. Un día fui al cementerio, no a un cementerio cualquiera, sino al cementerio donde las monjas, después de 15 años, habían sido enterradas con honores. Sus tumbas, que antes eran solo un agujero en un seminario en ruinas, ahora eran un mausoleo de paz y de esperanza. Había flores, velas, cartas, rezos, todo un tributo a la valentía de esas 7 mujeres. Yo, con lágrimas en los ojos, me arrodillé frente a la tumba de Clarice. Le di las gracias por el diario, por la verdad, por su valentía. Le prometí que nunca la olvidaría, que nunca dejaría que su historia
se desvaneciera. Y así, mi historia, la historia que me había robado el sueño, se convirtió en una historia de esperanza. La soledad, que antes era una compañera cruel, se convirtió en una soledad llena de propósito. El dolor, que antes me consumía, se convirtió en una determinación de luchar contra la oscuridad donde quiera que la encontrara. El diario de Clarice no solo había resuelto un misterio, iniciado una revolución silenciosa. Periodistas, inspirados por mi historia, comenzaron investigaciones que habían derribado redes criminales enteras. Políticos honestos encontraron el valor para denunciar la corrupción. Ciudadanos comunes decidieron que ya no tolerarían la injusticia en silencio. Y yo, que antes era solo un hombre en busca de respuestas, ahora soy un hombre que lucha por la justicia, por la verdad, por la memoria de 7 almas y de un padre que, con un corazón de oro, manos sucias de cemento, me había dejado la herencia más valiosa de todas, a la verdad. Mi padre, el motorista, Clarice, Lucía y las demás monjas, su sacrificio no fue en vano. Su sangre no gritó venganza, sino justiciau. La justicia lenta pero inexorable, finalmente había llegado. Su ejemplo me guía siempre hacia la verdad, y su intercesión me da el valor para elegir lo correcto sin importar el costo.